presidente a don José Santos Lincomán, que fue un lonco de acá de Chiloé, de Compu, que era lonco, que era poeta y que era comunista. Vean ese enjuague que hay ahí. Pero él, en julio de 1983, decía: siempre con la esperanza de la lucha unitaria, llena de amor, hay que seguir profundamente unidos. Y fíjese en la clave que hablaba este lonco poeta: hay que seguir profundamente unidos como hombres, como juventud, como mujeres, como niños, como profesores, como alumnos, para ir delante de esta gran lucha por defender nuestra tierra. Bueno, con esas palabras dejamos acá al loco Rodelio Torres. Bueno, muchas gracias. Mari Pupeñi, Capulamién. Bueno, Mari. Bien, nosotros estamos haciendo una reivindicación de un establecimiento escolar que quedó abandonado en el sector de Remehue, que tiene también una porción de terreno, aproximadamente algo de 10 hectáreas. Pero para eso, para el funcionamiento, como fue el liceo y cómo terminó, voy a dejar al Peñi Juan Carlos Trimpay para que le informe acerca de lo que fue y es hoy en día el ex establecimiento escolar YER en Remehue. Mari Pupeñi, Damián. Mi nombre es Juan Carlos Trimpay Huisca. Soy exalumno del Instituto de Educación Rural, Fundación YER. En esta oportunidad quisiéramos comentarle, quisiéramos informarle y también que hagamos reflexión respecto a la reivindicación, que fue una decisión que tomamos exalumnos con descendencia campesina mapuche. Esto partió el año pasado, a fines, porque nos dimos cuenta que la Fundación YER estaba en un proceso de cierre de sus actividades educacionales a nivel nacional. La Fundación YER estuvo más de 30 instalaciones a nivel nacional desde Santiago hasta aquí a la isla de Chiloé y tomó la decisión de cerrarla, todas, y de algún modo poder finalizar con su actividad educacional. Dada la irresponsabilidad del directorio de la Fundación YER, el Estado, a este directorio que está haciendo a compañía de la agonía de la Fundación, lo castigó de por vida para que ninguno de ellos se hiciera cargo de la educación en Chile, por haber cometido errores terribles con los niños, con sus abogados, con sus funcionarios, con sus profesores. Y eso fue lo que gatilló también para que nosotros los exalumnos nos organizáramos y vía una reivindicación entráramos al recinto, a las instalaciones, y me voy a referir en esta oportunidad específicamente a Remehue. Remehue fue una instalación de la Fundación YER. La Fundación YER la creó un sacerdote. Él se llamaba don Monseñor Rafael Larraín. Él creó la fundación, cuyo objetivo era
tener vínculos permanentes con la gente del campo, con gente joven, con gente adulta del campo. Se inició con los ETEA, con las capacitaciones para adultos, ya sea en el rubro de la agricultura, de la artesanía, de la cocinería, de la carpintería, de la molería. Pasaron los años, se transformó en una institución técnica profesional. Duró muchos años. El Instituto de Educación Rural tuvo su prestigio. Nosotros lamentamos la forma en que decantó la fundación. Lamentamos mucho. Y yo me egresé de Remehué y me titulé como técnico en construcción habitacional rural. Ustedes se dan cuenta que el instituto preparaba gente para que los jóvenes regresen a su tierra. Aprendimos un modelo de construcción de técnicas para trabajar en el campo. Debo decirle a ustedes que me siento también agradecido por las herramientas que me entregó el Instituto Educacional ahí en Remehué. Vamos a seguir avanzando. A ver cómo funciona esto. Ahí está el año que se creó la fundación. 27 liceos dice a nivel nacional desde la 5ª a la 10ª región. Una fundación sin fines de lucro, según el decreto 1502, 16 de marzo de 1955. Voy a hacer lectura de un documento que creamos nosotros los exalumnos. Y si esa es mi cámara, esa es. Estamos debutando aquí. Ya. Este es un documento que fue construido con el corazón y con la mente de los exalumnos. Y este documento dice así: en este documento expondremos algunos antecedentes que se deben tener en cuenta para la apertura de un diálogo inédito en nuestro territorio, ya que podría llevarnos a retomar los objetivos que nosotros como exalumnos pretendemos mantener y además armonizar con nuestra madre tierra, con las costumbres de nuestra gente, con las enseñanzas de nuestros ancestros. Como exalumno de esta querida y prestigiosa institución educacional para campesinos, cuya vida institucional ha llegado a su fin, por la irresponsabilidad de personas que no valoraron el accionar ni la trayectoria y no supieron conducir el timón que abrió surcos en campos chilenos, de norte a sur y de cordillera a mar. Existen memoriales del año 1936 en donde nuestras autoridades ancestrales hacían referencia a una educación que fuera capaz de salvaguardar la forma de vida, tradiciones, historia y forma de comunicación, apelando a una conciencia social consciente al derecho de la inclusión educacional. En el territorio de Remehué será un espacio de continuidad por la educación. Aquí nacerá el modelo educativo con énfasis en la cosmovisión mapuche.
Cuando se hizo la primera reunión, llegaron loncos a acompañarnos. Y las personas que aparecen ahí, tenemos uno de los tres loncos y uno es el que está presente acá. Él asume la función de liderar este proceso, que se le conoce como el Ñanruca. Fueron los tres loncos que conversaron en una reunión inicial para tomar la gran determinación y decisión de que en ese espacio en Ramehue, a través de una vía de reivindicación, se consiga establecer un posicionamiento de los mapuches huilliche en ese espacio. La misión es ofrecer un proyecto educativo con visión de mundo mucho más amplio, capaz de aceptar su identidad, realidad social e idiomática, que permita ser protagonista de una transformación social hacia una cultura consciente de la diversidad. Ya, bueno, bien han escuchado al Peñi, su relato, un poco conmovedor, yo creo, por cierto. Y ellos me han dado la responsabilidad a mí de encabezar este movimiento, por decirlo así. Bastante difícil, porque esto todavía, así como estamos, yo creo que se puede transformar en un segundo Pailahueque. Si nosotros... Voy a partir un poco contándoles del espacio que nosotros habitamos, como para que tengan una idea de en qué contexto se desarrolla el trabajo que hemos levantado ahí ya desde hace un poco más de 12 años. Nuestra organización nace en Alerce, que es una comunidad que hasta hace unos 15 años era un sector rural cercano a Puerto Montt, 8 kilómetros de la capital regional, y que hoy día es una población de alrededor de 70.000 habitantes. ¿Ya? Es un sector poblacional, una ciudad satélite, ¿cierto?, que orbita alrededor de la capital regional de 70.000 habitantes. 70.000 habitantes que corresponde a una situación en el sentido de que socialmente compuesta mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras de la industria salmonera. Entonces, bueno, nosotros llegamos a vivir ahí hace 15 años y vimos cómo comienza a hacer una explosión demográfica en el lugar bastante desordenada, ¿no? Nosotros le llamamos nuestro espacio el yeto entre Puerto Varas y Puerto Montt, eso es, un yeto. De hecho, cuando ocurre este evento natural de la explosión del volcán Calbuco fue bastante caótica la situación nuestra ahí, ¿no? No había vías de escape, o sea, si eso hubiera quedado un desastre, había sido bastante complejo enfrentarlo. Pero bueno, nosotros llegamos a vivir ahí el año 2002 aproximadamente, cuando comienzan a hacerse los desplazamientos de lo que fue el campamento Las Camelias, que está ubicado en el sector de Grasón. Se presenta Alerce como una instancia para resolver el problema de la instalación ilegal, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, de los campamentos que hasta ese entonces existían en la comuna de Puerto Montt. El campamento más grande histórico de la ciudad de Puerto Montt ha sido el campamento de Las Camelias. El año 2002 comienza el traslado de una parte del campamento y bueno, nosotros llegamos a vivir
de la comuna de Puerto Montt a este sector de Alerce, y nuestros vecinos obviamente eran los quienes venían del campamento Alcalde. Alerce comenzó a poblarse de manera rápida, también por otros proyectos habitacionales del Serviu y principalmente proyectos habitacionales de la Municipalidad de Puerto Montt. Y otros también de tipo particular y todo eso. Y llegó, bueno, a vivir mucha gente de otras comunas, también llegó gente de Santiago a vivir a Alerce. Así que es una amalgama de población bastante compleja desde el punto de vista del trabajo cultural que uno tiene que desarrollar. Pero eso tiene sus cosas positivas, dentro de todo lo negativo que eso implica, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, aquí está todo por hacer también, ¿no? Que es un espacio que están haciendo a algo. Lo que nosotros teníamos como conocimiento y lo que ha existido siempre en el pueblo histórico de Alerce, que se quedó como en el centro de toda esta explosión de lo urbano alrededor, era lo que quedaba, digamos, vestigios de lo que fue la explotación del árbol, ¿no? De la madera de Alerce, porque desde ahí sacaban la madera para construir las embarcaciones y posteriormente las viviendas que, bueno, levantaron Puerto Montt. Y de eso algo va quedando, ¿no? Se quedaron los artesanos y que posteriormente empezaron a trabajar con las raíces de lo que fue quedando, porque hay una cantidad enorme de Alerce muerto en ese lugar, porque tú haces un hoyo, aparece algo, así, en los patios y todo. Y bueno, nosotros éramos bastante ajenos a ese lugar, ¿no? A pesar de que quedaba 8 kilómetros, éramos bastante ajenos. Y ahora nos hemos de alguna manera apropiado del lugar. Y ahí, bueno, nosotros, que llegamos a vivir en ese lugar bastante inhóspito, porque al principio nos tuvimos que encontrar con situaciones bastante complejas que tenían que ver con violencia que se ejercía en la calle, ¿no? No sé, qué sé yo. Las costumbres que traían muchos desde el campamento se comenzaron a repetir en ese espacio, ¿no? Porque efectivamente el Estado no hizo lo que le correspondía hacer, que tenía que ver, servir como de contención o hacer algunos apoyos, ¿no? Para que ellos comenzaran de alguna manera a vivir en otra estructura, porque en el campamento tenían sus formas de convivencia y las trasladaron a la población. Entonces, claro, era difícil al principio encontrarse con muchachos que andaban, no sé, de vándalos, ¿no? Con armas y todo eso. Y nosotros íbamos a hacer familia en ese lugar. Y ahí estaban nuestros hijos, que en ese momento eran bastante pequeños, ¿no? Y un grupo de amigos, compañeros, vecinos del lugar, viendo, digamos, esta situación, decidimos organizarnos para enfrentar esto, ¿ya? Puesto que definitivamente no podíamos salir corriendo de ahí porque nuestra situación económica era igual a la que de todos los que estaban ahí, o sea, ¿no? Quizás nosotros sí teníamos una capacidad de poder buscar la manera de solucionarlo. Y como habíamos tenido otras experiencias, veníamos de otras experiencias, muchos de nosotros, experiencias de trabajo social, experiencias con organizaciones culturales en la comuna de Puerto Montt, y también con experiencias de trabajo de militancia política, pusimos al servicio, bueno, de la organización que levantamos todos esos conocimientos. Y ahí parte nuestro trabajo. Eso parte el año 2006 aproximadamente. Armamos en la junta de vecinos de nuestra población, yo de Alerce, bueno, pertenezco a la población Volcán Calbuco, que es donde está inserta nuestra organización. Y ahí nosotros levantamos un departamento de cultura dentro de la Junta de Vecinos. Una cosa incipiente, menor, con poca intención en ese momento, pero que fue tomando otros matices posteriormente. Y lo primero que hicimos fue, bueno, tratar de ocupar los espacios públicos y armamos la celebración del aniversario de la población, de manera que eso pudiese darnos la oportunidad de poder conocer a la gente con la que comenzábamos a convivir. Y ahí, bueno, nace la idea después, posteriormente, de formar la organización nuestra que hoy día tiene personalidad. Aproximadamente hace 7 años atrás, producto de las experiencias del 2011, es decir, las movilizaciones estudiantiles fueron significativas por cuanto nos permitieron encontrarnos en asamblea, mirarnos,
salir a la calle, conocernos, establecer confianza. Y los jóvenes, que siempre tienen bastante energía y eso es muy positivo, trajeron esta experiencia desde Temuco específicamente, que se estaba desarrollando, y empezamos a levantar la nivelación de estudio en 2 poblaciones, en la población La Colina, en la población Antonio Varas, como primera experiencia piloto. La nivelación de estudio es tomar en síntesis, apropiarnos de un espacio completamente abandonado por el Estado, que tiene que ver con la certificación, que tiene que ver con terminar estudios de un buen porcentaje de la población adulta en Chile, ¿ya? El Estado hasta el día de hoy lo que ha hecho es entregar un temario, ¿ya? Que son temas, porque no son ni siquiera contenidos con objetivos, sino que solamente un temario en las 4 asignaturas principales. Se la entregan a las personas que quieren terminar su cuarto medio laboral y después le dan una fecha de examen. Eso es todo lo que hace el Estado con los hombres y las mujeres adultas. De 2.000 aproximadamente inscritos para dar esta prueba a nivel de provincial de Puerto Montt, solo 500 aprueban esta prueba, ¿ya? Y esto ocurre sin duda porque nosotros tenemos en Chile aproximadamente un 50% de analfabetismo funcional. Esto quiere decir que tenemos un 50% de mujeres y hombres que decodifican la información, pero sin embargo no la comprenden. Entonces nosotros lo que hicimos fue eso, apropiarnos de esta posibilidad, apropiarnos también en el sentido de tomar la necesidad que tenía un sector importante de la población puertomontina, por cuanto un porcentaje muy grande no había terminado o no ha terminado ni siquiera la básica, por ende tampoco la media, por este crecimiento poblacional exponencial que tuvo Puerto Montt debido a la industria del salmón. Entonces comenzamos con esta primera experiencia en estas 2 poblaciones. Y estos estudiantes, muchos de ellos en el 2012, 2013, teniendo la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Lagos, la Universidad de los Lagos, una de las universidades más pobres de Chile, donde el 80% de los estudiantes estudian con gratuidad porque no tienen plata, se provoca un fenómeno bastante bello, desde mi punto de vista, porque los estudiantes, si bien adquieren un conocimiento universitario, lo que los posibilitaría posicionarlo en otra clase, entre comillas, esta clase media, ellos sienten que tienen que retribuir a su población, a su origen, lo que han aprendido. Entonces, esta Federación de Estudiantes decide hacer los trabajos voluntarios, trabajos que no se hacían anteriormente, sino que... Y se comienza el trabajo voluntario con niños. A esto se le llama una escuela, la escuela se le llama José Buenante. Se le llama José Buenante porque José Buenante es un vecino nuestro que el 2005 es desaparecido por patrullas de carabineros, y comenzamos también a reivindicar la figura de José Buenante porque queríamos romper también con este sentido común de que como el chico había estado bebiendo en la calle, poco menos que era justificada su desaparición. Nos damos cuenta en el transcurso de estas primeras escuelas de verano que no salíamos de lo asistencial, de que era solamente, hacíamos más de lo mismo que hace cualquier otra organización, institución. Por lo tanto, nos damos al trabajo de crear una escuela permanente, con talleres
para niños, para adolescentes, pero también nos damos cuenta que los adultos están completamente abandonados y que la educación históricamente ha sido un campo de disputa. La educación no es, y la educación popular sobre todo siempre ha sido un campo de disputa. La educación popular no es propiedad de ni la izquierda ni de aquellos que queremos hacer transformaciones sociales profundas. Desde el siglo XIX, con Sarmiento, ¿ya? Con Valentín Letelier y con muchos otros personajes, los Mate, por ejemplo, han levantado experiencia de educación popular, y la educación popular es una herramienta educativa que puede tanto conservar el status quo como permitir transformación. Entonces, nos damos a la tarea de levantar las nivelaciones de estudio en el barrio de Mirasol, y nos damos esta tarea sobre todo para disputar este sentido común en particular, que tenía que ver con que hasta qué punto éramos capaces de hacer sentir a nuestras vecinas y vecinos que lo que le había ocurrido a José Guanante era un atropello a los derechos humanos. Que José Guanante, al momento de desaparecer, tenía 16 años, y que eso le podía pasar a cualquier niña y a cualquier niño de 16 años. Que los mismos cabros que estaban levantando la nivelación de estudio, en el momento tenían la misma edad. Es decir, si José hubiese seguido viviendo, tendría la edad que tenían los chicos que estaban levantando la nivelación. Entonces hicimos muchas cosas aparte de la nivelación. Entonces nos dimos cuenta también que siempre, cuando hablábamos de derechos humanos, hablábamos de nuestra triste historia como territorio, como país, como nación, en cuanto a las desapariciones de las ejecuciones políticas producto del golpe y la dictadura, pero que sin embargo también teníamos que empezar a luchar por las mismas cuestiones que habían luchado nuestros ancestros. Y empezamos a ver que teníamos que transversalizar temáticas de derechos humanos en las nivelaciones de estudio. Y había que colocar ahí en la conversación, en el diálogo con los estudiantes, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a las pensiones, los derechos hacia las mujeres, etc. Al principio, sin cachar ni una. No, solamente teníamos un temario, no teníamos idea qué nos iban a preguntar en la prueba, a qué teníamos que colocarle más énfasis, a qué no le teníamos que poner tanto énfasis. Nos aliamos con organizaciones, porque esto también se empieza a extender en otras organizaciones. Nos aliamos, empezamos a hacer un trabajo colectivo.